Bienvenidos una vez más a su santuario predilecto para desentrañar los misterios y pasiones que emanan del fascinante universo de las novelas y series que nos llegan directamente desde el corazón de Turquía. Su presentadora favorita está absolutamente electrificada de tenerlos aquí hoy, porque les he preparado un vídeo que es un auténtico volcán de drama, intrigas, secretos bien guardados y por supuesto un torbellino de salseo digno de los mejores culebrones. Hoy, mis intrépidos televidentes, vamos a sumergirnos de lleno en uno de los temas que más pasiones desatan en el ferviente fandom turco, las relaciones, o mejor dicho, las complejas redes de relaciones que se tejen entre los actores protagonistas fuera de la luminosa pantalla. Porque admitámoslo sin tapujos, a todos nos embriaga la fantasía de que esa química incandescente que nos hipnotiza en la televisión, se transmute milagrosamente en una realidad palpable fuera del plató. Y cuando ese anhelado sueño se materializa, mis amigos, el universo entero se detiene en un suspiro de expectación. En esta ocasión, enfocaremos nuestra lupa implacable sobre una pareja que ha agitado las aguas del espectáculo con una intensidad inigualable, dos nombres que resuenan con fuerza telúrica en el firmamento de las series turcas y que, para una legión de románticos empedernidos, personifican el epítome del romance idealizado, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje vertiginoso a través de los entresijos de su relación, porque vamos a desenterrar secretos enterrados bajo capas de rumores, confirmaciones a medias, especulaciones desmedidas, y un incidente de pánico desatado en una fiesta que lo cambió todo. Porque hoy, mis curiosos inquisidores, nos atreveremos a revelar un secreto prohibido de Hande que quizás, solo quizás, haya escapado a su radar. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de emociones encontradas, quiero solicitarles, con el mismo fervor de siempre, que le regalen un me gusta generoso a este vídeo, que lo compartan con todos sus compañeros fanáticos de las series turcas. Y lo más crucial, que se suscriban a este canal si aún no forman parte de esta creciente comunidad. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de los vídeos que les ofrezco cada semana, rebosantes de información jugosa, análisis perspicaces y sobre todo, una devoción incondicional por las series turcas. Sin más preámbulos, vamos allá. Comencemos nuestro viaje con Kerem Bürsin. Kerem es un actor que ha conquistado el corazón de millones de admiradores a lo largo y ancho del globo gracias a su talento desbordante, su carisma arrollador y, por supuesto, su innegable atractivo físico que desafía las leyes de la gravedad. Lo hemos visto irradiar luz propia en series como Güneş y Beklerken, una producción juvenil que marcó un antes y un después en su trayectoria, donde encarnaba a Kerem Sae, un chico rebelde y problemático que contra todo pronóstico, terminaba cautivando el corazón de la protagonista. Esta serie, un crisol de emociones, se inscribe en el género del drama juvenil con pinceladas de romance que endulzan la trama. Pero sin lugar a dudas, la serie que lo catapultó al estrellato internacional fue Senkalkapm, una comedia romántica que destila encanto por cada poro, donde interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío como el hielo y calculador hasta la médula que, por caprichos del destino, se ve obligado a fingir un compromiso nupcial con Eda YLDZ, magistralmente interpretada por Hande Erçel. Esta serie, un cóctel burbujeante de humor y ternura, es una comedia romántica con elementos de drama familiar que añaden profundidad a la historia. ¿Por qué esta serie es tan relevante para el tema que nos convoca hoy? Pues porque fue precisamente durante el rodaje de Senkalkapm, donde la chispa del amor prendió entre Kerem y Hande. La química que emanaba de la pantalla era tan palpable, tan visceralmente real, que era prácticamente imposible no sospechar que algo más profundo y significativo estaba floreciendo entre ellos. Y como era de esperar, los rumores que inundaban las redes sociales se confirmaron con el tiempo. Kerem y Hande eran pareja, tanto dentro como fuera del universo ficticio de la serie. Un dato curioso y revelador sobre Kerem es que antes de consagrarse a la actuación, residió en varios países debido a la profesión de su padre, que era ingeniero. Pasó una parte significativa de su infancia y adolescencia en lugares tan dispares como Escocia, Indonesia, Malasia y Estados Unidos. Una experiencia enriquecedora que le permitió dominar varios idiomas y adquirir una visión del mundo excepcionalmente amplia y multicultural. Además, estudió marketing y comunicaciones en el prestigioso Emerson College de Boston, pero su pasión irrefrenable por la actuación lo impulsó a cambiar de rumbo y a dedicarse por completo al fascinante mundo del espectáculo. Ahora, enfoquemos nuestra atención sobre Hande Erçel. Hande es, sin lugar a dudas, una de las actrices turcas más populares y aclamadas a nivel mundial. Su belleza deslumbrante, su talento innato y su carisma magnético la han convertido en un icono de la moda y la belleza, y su legión de fans no hace más que crecer exponencialmente día tras día.
La hemos visto desplegar su talento en series como Gunsing Flar, un drama juvenil que exploraba las complejidades de las relaciones familiares, donde interpretaba a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamoraba perdidamente de uno de los protagonistas. Pero al igual que sucedió con Kerem, fue Senkal Kapm, la serie que la catapultó al estrellato internacional. Su interpretación de Eda YLDZ, una florista independiente, soñadora y con un corazón de oro que irradia bondad, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química con Kerem Bürsin era sencillamente innegable, y la historia de amor entre Eda y Serkan se convirtió en un fenómeno global que trascendió fronteras y culturas. Hande también posee una faceta artística sumamente interesante y poco conocida. Antes de entregarse por completo a la actuación, cursó estudios de Bellas Artes en la prestigiosa Universidad Mimar Sinan de Estambul, y le apasiona pintar y dibujar. De hecho, en diversas ocasiones ha compartido sus obras en las redes sociales, revelando su talento oculto y su profunda pasión por el arte en todas sus manifestaciones. Ahora sí, mis inquisitivos televidentes, vayamos al meollo del asunto, la relación entre Kerem y Hande. Como les comentaba al principio, los rumores sobre un posible romance entre ellos comenzaron a circular con fuerza desde el mismo inicio del rodaje de Senkal Kapm. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los gestos cargados de significado, todo apuntaba a que existía algo más profundo y significativo que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, Kerem y Hande siempre han sido extremadamente cautelosos y discretos con su vida personal, y al principio negaron categóricamente cualquier tipo de relación sentimental. No obstante, las evidencias que surgían eran cada vez más contundentes e irrefutables. Los fans, convertidos en auténticos detectives, analizaban con lupa cada foto, cada vídeo, cada entrevista, buscando pistas que confirmaran sus sospechas más fervientes. Y finalmente encontraron las pruebas irrefutables que tanto anhelaban. Durante un viaje paradisíaco a las Islas Maldivas, Kerem y Hande fueron fotografiados juntos, disfrutando de unos días de relax y romance que parecían sacados de un cuento de hadas. Las fotos se filtraron en las redes sociales y se convirtieron en el tema de conversación recurrente en todos los medios de comunicación. Ya no cabía ninguna duda, Kerem y Hande eran pareja. La noticia fue recibida con una explosión de alegría y entusiasmo por parte de los fans, que no podían contener su emoción al ver a sus ídolos unidos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, y su relación era seguida con lupa por todos los medios de comunicación, ávidos de capturar cada detalle de su romance. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática implacable y la exposición constante terminaron afectando negativamente a la relación. Los rumores de crisis comenzaron a circular con insistencia, y finalmente, a principios de 2022, se confirmó la dolorosa ruptura entre Kerem y Hande. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no podían asimilar que su pareja favorita se había separado. Los motivos que llevaron a la ruptura nunca fueron aclarados por completo, pero se especuló con la posibilidad de que la distancia física, las agendas profesionales apretadas y la presión mediática insoportable hubieran sido factores determinantes en su decisión. Y aquí es donde entramos de lleno en el tema del pánico en la fiesta, y el secreto prohibido de Hande. Existe un rumor persistente que ha circulado durante mucho tiempo en los círculos de la farándula turca, y es que durante una fiesta organizada por la productora de Senkal Kapm, se produjo un incidente que puso a prueba los cimientos de la relación entre Kerem y Hande. Se dice que durante la fiesta, Hande mantuvo una conversación muy cercana y amigable con otro actor, lo que desató los celos de Kerem, quien se sintió visiblemente incómodo con la situación. La tensión en el ambiente se hizo palpable, y se produjo una acalorada discusión entre ellos. Los testigos presenciales aseguran que Kerem se mostró muy molesto y que incluso llegó a abandonar la fiesta antes de que terminara. Este incidente, según algunos medios, habría sido uno de los detonantes de la crisis que finalmente condujo a la ruptura entre Kerem y Hande. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada por ninguno de los protagonistas, y sigue siendo un rumor persistente que circula en los mentideros de la farándula turca. Pero ¿cuál es el secreto prohibido de Hande que mencioné al principio del vídeo? Pues bien, se dice que Hande, antes de consagrarse como actriz, mantuvo una relación sentimental con un famoso cantante turco. Esta relación fue mantenida en secreto durante mucho tiempo, y Hande nunca habló públicamente sobre ella. Se dice que esta relación terminó de forma abrupta y dolorosa, y que Hande quedó muy afectada por la ruptura. Algunos medios aseguran que Kerem conocía este secreto,
y que en algún momento lo utilizó en contra de Ande durante una acalorada discusión. Sin embargo, al igual que el incidente de la fiesta, esta información nunca fue confirmada por ninguno de los protagonistas y sigue siendo un rumor que flota en el ambiente. Lo cierto es que la relación entre Kerem y Ande fue un fenómeno mediático que generó una gran pasión y fascinación entre los fans. Su química en la pantalla era innegable, y su historia de amor fuera de la serie se convirtió en un sueño para muchos. Sin embargo, la presión mediática y las dificultades inherentes a una relación en el mundo del espectáculo terminaron por separarlos. A pesar de la ruptura, tanto Kerem como Ande siguen siendo dos de los actores turcos más populares y aclamados a nivel mundial. Ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos, y su legión de fans no hace más que crecer día tras día. Quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir, pero por ahora, solo nos queda recordar los momentos mágicos que nos regalaron juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. En resumen, hoy hemos explorado a fondo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que generó una gran pasión y fascinación entre los fans de las series turcas. Hemos recorrido su historia de amor, los rumores de crisis, su ruptura y algunos secretos y rumores que rodean su relación. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo algunos detalles sobre la relación entre Kerem y Hande. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta pareja. ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana, llenos de información, análisis y, sobre todo, mucho amor por las series turcas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.